Ya. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Pero para ello vamos a recordar lo que hemos venido ya trabajando. A ver, ¿quién me puede manifestar? Sobre los pronombres. Ya hemos visto los pronombres. ¿Qué más? ¿De qué más hemos hablado? Sobre el verbo. Sobre el verbo, ¿cierto? Hemos hablado sobre el verbo. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué son los pronombres y qué son los verbos? ¿Hay una diferencia? ¿Son iguales? A ver, chicos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden manifestar respecto a lo que ya hemos trabajado? A ver. Chicos, a ver, Chelly, Shali, Joel, Leslie, Crille, Yomira, Marco. Recuerden que de esa manera yo registro su asistencia, chicos. A ver, Joel, ¿me escuchas? Joel. Joel, ¿me logras escuchar? Joel, ¿me logras escuchar? Confírmame, por favor. Chicos, ¿me logran escuchar? Chelly, Leslie, Yomira, Shali, María Jesús. Sí, ahorita sí, en el antes estaba apagado, pero no sé será la señal, no sé, pero así, a veces se entrecorta el mío, pero de los demás no sé. Entiendo. Miss, ¿puede volver a repetir la pregunta? No se escuchó bien. Ya, está bien. Sí, quiero que me responda primero Joel. Joel, no sé si me podrías responder, por favor. Miss, buenas tardes, soy yo, Ramón. Lo que pasa es que se me cayó mi celular, por eso no he podido estar entrando a clases. Y este celular me lo ha vendido mi sobrino, pero está creo con su correo, pero igual eso yo estoy tomando la clase. Ya. Manifiéstame tus apellidos y nombres completos, por favor, Joel. Joel o Ramón, creo me dijiste. Sí, ¿Era tu Ramón nombre? Crevalú Álvarez. Ramón Crevalú Álvarez. Querevalú Álvarez, ¿no? Sí, Ah, ya. Ya, ya. muchas gracias. Sí, lo que pasa es que se me había caído el celular y por eso es que no estaba Ya, entrando. Ya, ya mismo. ya, no te preocupes. Ya, muy bien.
Muy bien. Ahora, bueno, yo les decía, para iniciar la clase del día de hoy, hay que recordar un poco de lo que hemos trabajado la semana pasada para poder diferenciar de lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso ustedes me decían, no, hemos hablado de los pronombres, de los verbos, y quiero que me manifiesten y me digan qué es un pronombre y qué será un verbo, o empezamos por los pronombres. Pronombres son aquellos que van a representar al sustantivo. ¿Representan al sustantivo? ¿Esa será la definición? ¿Mm? ¿Será ello? ¿Coinciden con su compañera? Chicos. Chicos, a ver, Shali Samaya. Shali. Bueno, me parece que no está. Recuerden que yo de esta manera registro su asistencia, chicos, ¿ya? Los pronombres son los que reemplazan al sustantivo. Exacto. Los pronombres son aquellos que van a reemplazar al sustantivo, ¿ya? No representan al sustantivo, lo reemplaza, ¿ya? En vez de yo mencionar, porque sabemos que cuando nosotros usamos al sustantivo es para poder diferenciarlos de los demás, ¿no? Y poder manifestar si es una persona, si es un animal, si es un objeto, si es una cosa, ¿cierto? Entonces, hemos visto también diferentes tipos de pronombres. Por ejemplo, aquellos que señalan a las personas en forma gramatical, ¿cuáles son? A las personas, animales. ¿Cuáles serán esos pronombres? Él, ella, mis. Él, ella, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿cómo yo puedo identificar? Porque en vez de decir, por ejemplo, Juana juega fútbol, ¿qué diré? Ella juega fútbol. Ella juega fútbol. Ahí, por ejemplo, ya no estoy mencionando el nombre, ¿cierto? Entonces es para ello. Y aquellos que van a, aquellos pronombres que sirven para explicar la idea de lugar o distancia con respecto a las personas gramaticales, ¿cuáles son esos pronombres? El pronombre demostrativo, Miss. Los pronombres demostrativos. ¿Qué van a indicar cuáles son los pronombres demostrativos? Son aquellos que indican la distancia relativa o señalan ubicación. Ya, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos pronombres? ¿Cómo que yo sé que este es un pronombre demostrativo? Dentro de una oración, ¿cómo lo identifico? Mi audio, no sé si era mi audio o el audio. Escucho. A ver, les decía, su compañera nos dice que son los pronombres demostrativos y tiene razón. La pregunta es, ¿cuáles son los pronombres demostrativos? Mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son?
¿Mm? ¿Cuáles son esos pronombres demostrativos, chicos? ¿Nadie? Solamente tengo dos Miss, yo no escuché participantes. nada. Solamente tengo dos participantes en clase. Yo veo conectados a varios. Miss, disculpe que preguntó, no había escuchado. Mi audio ¿Cuáles se son va los y viene. pronombres demostrativos? Es la pregunta. Son aquellos, aquellas, esas, esos, estos, estas. Exacto. ¿Sí? Y así hemos visto diferentes tipos de pronombres. Tenemos los pronombres posesivos, los pronombres indefinidos, los relativos, ¿sí? Cada uno se diferencia de algo, no son todo lo mismo y debo de saber cuándo usarlas y cuándo no. Ya entonces ya quedó claro que el pronombre es aquella palabra que va a reemplazar al sustantivo. Ahora, ¿qué es el verbo? Que también ya hemos visto. El verbo es la acción que realiza el sustantivo. Exacto. El verbo es la acción que realiza el sustantivo, ¿no? La acción que realiza la persona, ¿ya? Por ejemplo, Jaime acompaña a Nelly. ¿Cuál es el verbo? Acompaña, Miss. Acompaña. Y cuando digo Jaime estaba nervioso, estaba del verbo estar, ¿no? Del estado. Entonces, los verbos son las acciones que realiza el sujeto. También hemos visto diferentes tipos de verbo y sabemos que el verbo va a tener también accidentes gramaticales, ¿no? Que son de género, número, de persona, de tiempo, ¿sí? Y de modo. Hemos visto los diferentes tipos de modos que podemos expresarlo, ¿no? Que es la que expresa la actitud del hablante ante la acción del verbo. Tenemos al modo indicativo en el cual el hablante va a manifestar una actitud objetiva, ¿no? Que va a mostrar una acción muy real. ¿Sí? Y el modo subjuntivo es cuando el hablante va a ser quien va a manifestar la actitud, pero en modo de condicional, ¿no? Que va a expresar deseos, dudas, temores, sí, va a expresar un hecho incierto, pero posible. Por ejemplo, ojalá ya amanezca. Ahí el verbo es ojalá. ¿Por qué? Porque es de modo subjuntivo, en modo de deseo. Y el modo imperativo es cuando va a ser, el hablante va a transmitir una orden o petición, ¿no? Salid deprisa, por ejemplo. ¿Mm? Y de esa manera hemos visto los diferentes tipos de verbos, ¿no? Hemos visto verbos copulativos, verbos transitivos, verbos intransitivos, los verbos reflexivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de verbos copulativos, son aquellos que van a estar o van a solicitar obligatoriamente un modificador para que completen su significado. ¿Sí? A estos verbos solamente van a servir de unión entre el sujeto y el predicado. ¿Sí? Mejor dicho, que semánticamente estos tipos de verbos son vacíos. ¿Ya?
¿Y cuáles son estos verbos copulativos? Son ser, estar, resultar, permanecer, semejar, quedar, entre otros. Por ejemplo, digo, ¿no? Paola es bellísima. ¿Cierto? Aquí, en Paola es bellísima. ¿Cuál es el verbo copulativo? Bellísima. Bellísima. Paola es bellísima. ¿Bellísima qué sería? Bellísima no sería un verbo. Si estoy calificando su aspecto de la niña. Es Miss. Es, ¿cierto? Es, que es del verbo ser. ¿Ya? Ahora, en los verbos transitivos vamos a tener aquellos que van a exigir un objeto directo, ¿ya? Y también que va a ser de la oración dada, pues va a convertirse en voz pasiva, ¿sí? Los objetos directos van siempre, por ejemplo, ustedes espiaron a los sospechosos. ¿Cuál es el objeto directo? ¿Cómo dijo Miss? ¿Puede repetir, por favor? Ustedes espiaron a los sospechosos. ¿Te espiaron, Miss? Espiaron, ¿sí? Espiaron. Sí, y así hemos visto los diferentes tipos de verbos. Recuerden que los tipos de verbos como de los pronombres son aquellos que van a tener una característica en común, ¿no? Mejor dicho, que cada uno de ellos se debe de usar de acuerdo a la función, ¿no? No todos o no un mismo verbo, un mismo pronombre puedo usar, por ejemplo, cuando yo quiero indicar tiempo pasado o cuando yo quiero indicar deseo, duda, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de sobre las conjunciones. ¿Sí? ¿Qué serán las conjunciones, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien conoce? ¿Qué me puede decir respecto a, a las conjunciones? Es la unión de dos o más cosas, profesora. Unión de dos o más cosas. Sí. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de las conjunciones, es lo que nos dice su compañero, pero lo interpretamos de otra manera, ¿no? Es el cual va a servir para relacionar, ¿sí? A las oraciones. Estas van a carecer de ¿qué? De significado. Carecen de significado propio. ¿Por qué? Porque son nexos, ¿ya? Que va a servir en unir oraciones o relacionar una idea con otra. ¿Ya? Ahora, hay diferentes tipos de conjunciones que, igual que los pronombres y los verbos, van a servirnos para poder usarlos en diferentes
oportunidades dependiendo cuál es el mensaje que yo quiera manifestar, ¿no? Por ejemplo, tengo las conjunciones propias, que son aquellas que están formadas por una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, la y, la ni, la pero, pues, si no, ¿no? Por ejemplo, Camila y Juan van de paseo juntos o irán de paseo juntos, ¿cierto? Y las impropias o compuestas, o también llamadas compuestas, van a estar formadas por dos o más palabras de distinta naturaleza gramatical. Por ejemplo, las palabras sin embargo, por lo tanto, con el fin de que, siempre que. ¿Sí? Por ejemplo, digo, ¿no? Deseo ir de paseo, sin embargo, estoy muy enferma. Es por un motivo, por ejemplo, ¿no? Y algunas preposiciones o adverbios que también pueden funcionar como conjunciones, ¿ya? Que son el cómo, el luego, el así, así que. ¿Sí? Ahora, tenemos los diferentes tipos de conjunciones que nos va a ayudar para coordinar o enlazar, ¿no? Que son las que les he mostrado. Por ejemplo, Raquel se fue muy temprano y su hermana se quedó. Ahí estoy enlazando dos ideas, dos formas. Sí, y las subordinantes, por ejemplo, ¿no? Dice, no se inscribió en el curso porque llegó tarde. Hago la ensalada si me invitas a comer. Las subordinantes mayormente van a funcionar como condicionantes, ¿no? Como condicionales. ¿Sí? Ahora, dentro de la clasificación de estos tipos de conjunciones que recuerden no tiene variación, tenemos las copulativas, las disyuntivas y las distributivas, las adversativas, las completivas, las causales, las consecutivas, las condicionales también, las finales y las concesivas, ¿no? Cuando hablamos de las copulativas son aquellas que unen oraciones, ¿sí? Cuando el que va a equivaler a la y, ¿sí? Llueve que llueve, o puedo decir llueve y llueve, ¿sí? Y las disyuntivas son aquellas que van a indicar posibles alternativas, ¿no? Distintas o contradictorias. Por ejemplo, compré pan, compra pan o galleta, por ejemplo. Compra pan o galleta. Estoy ahí dando una posible alternativa. Y las distributivas son aquellas que van a expresar posibles opciones, ¿no? Que van a responder bien con violencia o bien con serenidad. Por ejemplo, el ya, fuera, bien, ¿no? O cuando yo digo basta ya, o fuera de aquí, ¿cierto? Entonces, esas son las distributivas. Ahora, cuando hablamos de las conjunciones adversativas, son aquellas que van a indicar oposición o contrariedad, ¿no? Las que se van a oponer a alguna idea. El pero, el más, el si no, el sin embargo, el no obstante, antes bien, con todo, salvo, excepto, menos, más que o que no. Ya, entonces las adversativas son aquellas que van a indicar oposición, ¿no? Contrariedad. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo iré de viaje, quisiera ir de viaje, pero no me dan permiso, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, sería una forma.
Y las completivas son las que van a subordinar a las oraciones. Voy a tener el que, por ejemplo, ¿no? Dile que no aceptaré sus disculpas. Y las causales son aquellos que van a expresar causa o motivo de la acción verbal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Mañana cocinaré porque descanso. ¿Cierto? Y tenemos acá los diferentes tipos de conjunciones causales, ¿no? El por qué, el pues, el ya que, puesto que, pues que, supuesto, que, de qué, cómo, por razón de qué, en vista de qué, dado que, por cuanto a causa de qué y por lo cual. Y las hilativas o consecutivas, ¿sí? Son aquellas que van a expresar continuación o consecuencia lógica de una acción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo luego, así pues, con qué, así que, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, pues, de manera que, de modo que. Entonces, estas conjunciones, recuerden que estas no tienen variaciones, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Comeré helados luego de que almuerce, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es una forma. Y las condicionales son las que indican condiciones, pues, ¿no? Que deben cumplirse para que ocurra la acción. Sí, como, en caso de que, siempre que, con tal que, ¿no? Por ejemplo, hago la tarea siempre y cuando, o siempre que me dejes permiso a salir a jugar, ¿cierto? Y las finales son aquellas que van a ser usadas con alguna finalidad o propósito de la acción, ¿sí? Con una finalidad o con algún propósito. Ahora, son el como para qué, a fin de qué, con el objeto de qué. No conocía a Jorge de verdad. Es la primera vez que iba a un instituto. ¿Sí? Las concesivas son aquellas que van a expresar dificultad, ¿no? Para el cumplimiento de lo manifestado en la oración principal. ¿Sí? Las dificultades, aunque por más que, si bien, aun cuando, a pesar de que, siquiera, bien que. Entonces, son diferentes formatos. ¿Sí? Entonces, son los diferentes tipos de conjunciones que yo debo de tener en cuenta. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a lo manifestado? No, Miss. Muy bien. Ahora, en base a lo que yo les acabo de mencionar, me van a elaborar por lo menos 2 oraciones por cada tipo de conjunción que acabamos de ver. ¿Sí? 2 copulativas, 2 disyuntivas, 2 distributivas, ¿sí? 2 adversativas, las completivas, las causales, como yo les he venido formando, ¿no? Las diferentes oraciones haciendo uso de estas conjunciones, ¿sí? Dependiendo su función. ¿Sí? A ver, a trabajar. Gina, te habla tu mamá. Son fáciles de elaborar, no es necesario que me lo escriban, ¿sí? Yo a medida que voy llamando, por ejemplo, ¿no? Llamo a alguien y le digo, no, a ver, una oración con la condicional sí, ¿no? O con la condicional en caso de que, y ya me forma la oración.
A ver, ya suficiente tiempo, ¿verdad, chicos? A ver, Shalisa Maya. Shali. Bueno, Shali no está. Chelito Anama. Cheli. Cheli. Bueno, tampoco está. Marco Antonio. Presente, Miss. A ver, Marco Antonio. Una oración con con una conjunción condicional, con la condicional como y en caso de que. Con cualquiera de ellas. A ver, ya con cualquiera de ellos. ¿Cómo dijo? ¿Cómo o en caso de qué, Miss? Sí, con esas dos conjunciones elaboramos una oración. Bueno, una para cada uno, ¿no? En total dos. Ah, con cualquiera. A ver, me dejo entender. Elabórame una oración con la conjunción condicional como y otra oración con la condicional en caso de que. En total dos oraciones. Ya, Miss. En caso de que mañana amanezco bien de salud, vengo a trabajar. Ya. Con el cómo. Eh, ¿Cómo se llama tu primo Luis? Ya, pero es dentro de una oración, no siempre van al inicio. A ver, que vaya al intermedio. Eh, Otro Miss podría ser. A ver, con siempre que, pero que vaya al intermedio de la oración. No, ya. Sí, con palabras siempre. ¿Cómo? Cada vez que voy a trabajar, siempre te veo parado en la esquina. Siempre te veo, pero ahí es siempre que. Sí, siempre. Disculpa, Miss. ¿Cómo? Cada vez que voy a trabajar, siempre que se me olvidó. Ya, a ver. Siempre que es lo mismo decir con tal de que, ¿no? Cada vez que voy a trabajar, saldré tarde con tal de que me suban el sueldo, por ejemplo. O siempre que me suban el sueldo. ¿Cierto? Sí. A ver, otra con las concesivas. A ver, Marco Antonio. Con la concesiva, aunque, ¿qué oración puedes formar?
La palabra, aunque voy a utilizar el intermedio o normal puede ser inicial de. Ya, a ver, como desees. Aunque me vaya lejos, siempre regresaré. Ya. Por más que. Por más que me vaya, no, no, por más lejos que esté, siempre te voy a llamar. Ya, muy bien. Excelente, Marco Antonio. Leslie Crille, Miss, a ver, con las adversativas. A ver, escógelas tú. a ver, mm, mm, A ver, con las adversativas, con el pero, o con el sin embargo, con el no obstante. ¡Ay, calma! ¿Qué te he dicho yo? Ya, está. por ejemplo, Miss, ayer quería comprar, pero no tenía dinero, puede ser. Ya, otra. Este, a ver. Quería ir de viaje, pero tenía menos plata, puede ser. Ya, pero tenía menos plata, pero ya, a ver, otra conjunción. Puedes usar el sin embargo, no obstante, antes bien, con todo, salvo. Déjame que se lo para. Sin embargo, a ver, O más que no. O excepto. por ejemplo, puede ser, mi hijo estaba enfermo, lo llevé al hospital, pero sin embargo no me quisieron atender. Exacto. Sin embargo, no me quisieron atender. Muy bien. Las completivas. Puede ser, dile que no estoy bien. Ya, dile que no estoy bien. Y a ver, con una causal, con la causal por razón de qué. Razón de que, por razón de O en vista de qué. ya no puede ser, ya no quise trabajar por la razón de que no me querían subir el sueldo. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien, Leslie. Ya Yo no- mira. Mis presente. Yo mira, a ver. Contigo, a ver, con una copulativa. Ya. Jennifer y Andrés siempre juegan a la misma hora.
Ya, muy bien. Con una disyuntiva. Mm, A ver. Mm, Con la disyuntiva o, por ejemplo. a ver. Mm, mm, Nada, mis. Las disyuntivas son Mm, para dar una idea con otra, en modo de alternativas, como opciones, ¿no? De algo. mm, Algo así de que Alfredo o Andrés, algo así, mis. Exacto. Ah, Alfredo o Andrés siempre discute. No le entendí Mm, mucho eso de- A ver, cuando usamos la O es para indicar posibles alternativas. Por ejemplo, cuando yo me voy de compras, digo, Ya. me compraré unas botas o zapatillas, Algo indecisivo. como Indeciso. alternativa. O por Ah, ya, ejemplo, ya. ¿no? Te doy un encargo y te digo, me traes ají amarillo o licuado, entero o licuado. Mm, ya, ya. Eso no lo tenía muy entendido. Ya, ahora sí, ¿verdad? A ver, Sí. ¿cómo podrías formar una oración? Mm, ya. Melina va al mercado. No, Melina compra camote o papa Ya, para el muy, almuerzo. ya, muy bien. A ver, y con una distributiva. Distributiva. Mm, Afuera está lloviendo, Miss. Afuera no es fuera. Afuera, ¿no? Mm, ¿Cuál sería? Recuerda que las distributivas son aquellas que van a expresar posibles opciones, ¿no? Ya puedes responder de manera violenta o con serenidad. mm, mm, Ninguna, Miss. A ver, cuando yo, por ejemplo, digo, mm, me colmaste la paciencia, así que fuera. O, por ejemplo, no haces nada bien. Mm, Todo lo haces bien mal. Ya, ya, muy bien. Muy bien yo, mira. María Jesús.
María Jesús. No lo logro escuchar. María Jesús, ¿me escuchas? Bueno, me parece que no. Miss, no lo escucho bien. ¿Ahora me escuchas? Ya, Miss, a ver. Ya, a ver, con la copulativa ni. ¿Cómo, Miss? Con la copulativa ni. Di. Ni. Lo que observas en la pantalla dice copulativas. Mira, Y ¿qué le pasó, hija? A mi teléfono se le bajó el volumen para siempre. A ver, un ratito, Miss, que no lo escucho. ya, a ver. Bueno, mientras María Jesús va modificando su teléfono, sí, les hago una última repaso. Ya recuerden, sí, tengan en cuenta los diferentes formatos que se van a presentar, sí, como los pronombres y los verbos, como les decía, ¿no? No siempre se usa en una misma situación o para una misma acción. Por ejemplo, las copulativas es para unir, cuando tú vas a unir una idea con otra, ¿ya? Cuando el uso el i para relacionar el ni, el e, ¿ya? Son uniones, va a depender mucho del aspecto gramatical de la palabra. Y las disyuntivas son aquellas que van a indicar posibles alternativas. Veo que acá, por ejemplo, hay unas dificultades respecto a las disyuntivas. Es cuando tú vas a dar alternativas, posibles alternativas o soluciones, ¿no? Que puedas presentar. Las distributivas van a expresar posibles opciones, pero van a ser expresadas con violencia o bien con serenidad. ¿Sí? Las adversativas indican oposición, lo contrario a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les decía, ¿no? Me quise ir de mi trabajo, sin embargo, me convencieron con el sueldo. Entonces, ¿qué es eso? Indican la oposición o la contrariedad. Las completivas son aquellas que subordinan oraciones. ¿Sí? Por ejemplo, dile que no aceptaré sus disculpas. Subordinan a la oración. Y las causales son aquellas que van a expresar causa o motivo de la acción verbal. ¿Sí? El por qué, el pues, ya que. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, me caí de la bicicleta ya que no supe pedalear, por ejemplo. ¿Ya? Y las consecutivas, ¿sí? Van a dar consecuencia lógica de una acción. Las condicionales indican condición y las finales van a dar el propósito de la acción, ¿no? Con las concesivas, que va a manifestar la dificultad. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Respecto a lo explicado ya. No, Miss. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar aquí.